vamos a presentar la siguiente ponencia en este cuarto taller internacional. Me complace presentar al ingeniero Pablo Bello de la República de Chile. Él es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. El ingeniero Pablo Bello va a disertar sobre el tema el mercado de las telecomunicaciones en América Latina. Fuerte el aplauso para el ingeniero Pablo Bello de la República de Chile. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a la Superintendencia por la invitación que nos hicieron de participar en este importante evento que creo que para todos vosotros y para nosotros también será muy importante. Agregar a la presentación, nunca es muy grato hablar de uno mismo, pero durante el gobierno de la presidenta Bachelet yo fui viceministro de Telecomunicaciones, fui la autoridad regulatoria del país, y antes de ello también estuve 4 años dedicado previamente desde el gobierno de Chile a los temas regulatorios, así que espero que lo que presentaré a continuación les sea de interés. No sé si podemos poner la presentación en pantalla, perdona. Esto no... Ahí sí. Vamos directamente a lo relevante. No. La siguiente. No funciona esto. A ver, quisiera partir haciendo una breve referencia de por qué, y esto seguramente lo compartimos todos, lo sabemos todos, pero me parece importante siempre enfatizarlo, ¿no? ¿Por qué las telecomunicaciones son distintas? ¿Por qué las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo y para el progreso tanto económico como social de nuestros países? Y la verdad es que cuando hablamos de telecomunicaciones en estricto rigor estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de perfeccionamiento y fortalecimiento de la democracia, estamos hablando de acceso a la educación, acceso a la cultura, de entrar adecuadamente a la sociedad de la información. Y es por ello, no por los fierros, no por los bits, no por las tasas de transferencia, que las telecomunicaciones son tan importantes como un factor fundamental para el desarrollo de nuestros países en los tiempos de hoy. Hay diversos estudios que categóricamente señalan que existe una correlación positiva entre mayor acceso, mayor disponibilidad de banda ancha, mayor acceso a servicios de telecomunicaciones avanzadas y crecimiento económico. Y lo mismo en el caso de la competitividad. Uno podrá discutir cuál es la pendiente de esa curva, es decir, si cuánto más aumenta el crecimiento económico cada 10 puntos de aumento de penetración de banda ancha. Pero lo que es absolutamente claro, y diversos estudios así lo demuestran a nivel internacional, es que la correlación es positiva. ¿Qué significa eso? Significa que existe una externalidad positiva como consecuencia del desarrollo de las telecomunicaciones en cada uno de los países. Es decir, no es un sector económico aislado, sino que es un sector económico que genera efectos directos, pero que también genera efectos indirectos, incentivando todo el desarrollo económico de los países. Justamente en esa línea lo que mencionaba, ¿no? O sea, por un lado está lo que uno podría llamar el impacto directo de las telecomunicaciones al crecimiento económico, que está dado por la inversión, está dado por todo el gasto asociado a los servicios propiamente tal, pero luego están todos los beneficios indirectos que tienen que ver con cómo se potencia la actividad económica y cómo se desarrolla de mejor manera la población, la productividad de los factores como consecuencia de esta infraestructura fundamental. Pero estamos hablando también de cómo se fortalece la democracia. En los tiempos de hoy, en el mundo, sin duda, la democracia, el sistema de representación político está sometido a una tensión importante por parte de la demanda de los ciudadanos por participar y la demanda de los ciudadanos por conocer, ¿no?, lo que está ocurriendo en el ámbito del poder. Los ciudadanos ya no estamos dispuestos a quedarnos tranquilos, queremos participar de los procesos deliberativos, tenemos más poder y eso sin duda es un elemento fundamental
de los cambios que se han producido como consecuencia también de las redes sociales, y en ese sentido, cuando hablamos de telecomunicaciones también hablamos de calidad de la democracia, de transparencia, de participación. Y qué decir, evidentemente, de lo que es acceso a la educación y acceso a la cultura. En las bases de la desigualdad que tenemos todavía en América Latina está la inequidad en el acceso al conocimiento, qué duda cabe. Y es por eso que acá tenemos un desafío fundamental. O las tecnologías de la información profundizan las brechas, o hacemos lo que hay que hacer desde el punto de vista de las políticas públicas para que las tecnologías de la información cierren la brecha de acceso al conocimiento y, por tanto, en el tiempo, la brecha de acceso a la riqueza y a la calidad de vida, ¿no? ¿En qué estamos en América Latina? Yo quiero hacer un breve comentario. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones son esencialmente dinámicas. O sea, si uno analiza escalas de tiempo de 10, 15 años, la revolución que hemos vivido en el ámbito de las telecomunicaciones es absoluta. Esto no ocurre de la misma manera en otros sectores regulados o otras actividades económicas. Posiblemente, o casi con seguridad, este es el sector económico que más cambia en el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que uno tiene que ser muy cuidadoso, particularmente cuando analiza la estructura de los mercados, analiza los niveles de competencia, cuál es la foto actual, o sea, cuál es la situación en un momento del tiempo y cuáles son las tendencias, ¿no? O sea, uno tiene que preocuparse tanto del análisis estático del sector de las telecomunicaciones como de su análisis dinámico. Entonces, ¿qué es lo importante de analizar? Es cómo estamos en América Latina respecto a los países más desarrollados y qué está pasando en términos de tendencias respecto de dichos países. Lo primero a mencionar es que sin duda hemos tenido un éxito importante con la telefonía móvil, ¿no? O sea, hoy día en América Latina tenemos una penetración superior al 100%, significa que hay tantos teléfonos operativos como latinoamericanos, ¿no? O sea, sin duda es una cifra impresionante. Y eso se ha conseguido si uno está en el día a día, ¿no? Y va viendo cómo van cambiando las cosas, pero si uno hace una mirada de corte de 10 años o menos de 10 años, esta revolución ha ocurrido en muy poco tiempo. Pero al mismo tiempo es preciso mencionar que hay fuertes asimetrías entre los países de América Latina en relación a estos datos, ¿no? La banda ancha está creciendo de manera importante, pero tenemos todavía una diferencia significativa respecto de los países más desarrollados. Y en términos de tendencia me parece importante destacar este dato que es bastante reciente por lo demás, y es que los precios en América Latina de la banda ancha están cayendo, y están cayendo más aceleradamente que lo que está ocurriendo con los países desarrollados. De hecho, en muchos países desarrollados en los últimos años hemos tenido leves incrementos en el precio de la conectividad. Es una muy buena noticia, sin duda tenemos brechas importantes de precio todavía, ¿eh? Como se ve en el gráfico de abajo, el promedio de América Latina, esa barrita roja, el promedio de precios, con una dispersión muy significativa, todavía es mucho más alta que la de los países de la OECD. Entonces, ¿por qué me parece importante hacer este énfasis? Por lo que decía anteriormente, ¿no? Estamos todavía lejos, pero hay signos positivos de una tendencia de ir cerrando esas brechas. Entonces, la pregunta es, no cómo cambiamos radicalmente el modelo de competencia y de inversión, sino cómo aceleramos el tranco para poder cerrar más rápidamente esas brechas. Indudablemente, la variable precio es un factor importantísimo en las condiciones de acceso, y a nivel internacional se nota una correlación muy nítida entre el precio del acceso y la penetración, ¿no? Una relación inversa. Por lo tanto, en la medida que sigamos bajando los precios, como consecuencia de la inversión, de la competencia, de una adecuada regulación y evidentemente de un control razonable de lo que son las condiciones de competencia en el mercado, irá aumentando la penetración no solamente por el crecimiento económico, sino también por esta variable precio que es significativa. Entonces, hemos avanzado,
creo que es muy importante tener conciencia de que hemos avanzado, porque los latinoamericanos somos muy críticos, ¿no? Y está bien que lo seamos. Y en general en el ámbito de las telecomunicaciones tendemos a ser doblemente críticos, no le perdonamos una a nadie, ¿no? Somos muy críticos y creemos que está todo muy, muy mal. Y lo importante es tener presente que si bien tenemos desafíos importantes, hay avances que hay que seguir consolidando y seguir avanzando. Y el tema es que también al interior de nuestros países se reproducen las desigualdades. Así como tenemos diferencias de acceso entre países, parte del desafío también tiene que ver con cómo cerramos al interior de nuestros países las brechas que persisten. Y un poco de aquello es lo que quiero conversar, ¿no? Lo primero es que tenemos que entender que cuando hablamos de telecomunicaciones y particularmente cuando hablamos de Internet y de la sociedad de la información, estamos hablando de un ecosistema. Estamos hablando de demanda por conectividad y estamos hablando de oferta de servicios de conectividad. Tenemos la tendencia, los que hemos trabajamos en temas de regulación o en el ámbito de la ingeniería de las redes, de los fierros, digamos, de la tecnología propiamente tal, en quedarnos en el análisis de la oferta, ¿no? O sea, de cómo se solucionan técnicamente y económicamente los desafíos de la conectividad. Pero tan importante como eso, y eso lo demuestran diversos estudios en América Latina, es cómo se genera una adecuada percepción de valor por parte de la ciudadanía, por parte de la pequeña y mediana empresa, por parte de los distintos actores sociales respecto del valor, del para qué sirve la conectividad y cómo la conectividad me permite mejorar mi actividad productiva, mi calidad de vida, en fin. En Chile, por ejemplo, hicimos un estudio para identificar, cuando yo estaba en el gobierno, para identificar cuál era el principal driver de contratación de Internet en las familias. Y lo que nos dijo ese estudio, pero por lejos, es que el principal driver de contratación de Internet en los hogares es la educación de los hijos. O sea, lo que está instalado es que Internet contribuye a mejorar la calidad y el acceso al conocimiento para los niños. No digo que eso sea cierto en términos reales, que efectivamente uno esperaría que sí, ¿no? Pero todavía tenemos un déficit ahí de oferta de contenidos y aplicaciones en el cual hacer énfasis. Bueno, esto es justamente lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué tareas tenemos en el lado de la demanda? Por un lado, cerrar la brecha de alfabetización digital. La infoalfabetización sigue siendo muy importante. Lo segundo es lo que se llama la apropiación tecnológica, es decir, ser capaces de efectivamente darle un uso de alto valor y alto impacto a la conectividad. Y es una tarea todavía pendiente. O sea, muchos creemos que Internet es un poquito como mágico, ¿no? O sea, contrato Internet en la casa, tengo un módem con lucecitas y ya vivo mejor, ¿no? Y eso no es así, y mucho menos en el ámbito productivo. O sea, la calidad y la intensidad del uso de la conectividad es más importante que la disponibilidad de la conectividad, ¿ah? Entonces, cuando uno hacía estas correlaciones que mostraba al principio entre penetración de banda ancha y impacto económico, ese impacto económico no está dado por tener Internet, está dado por usar Internet y usarlo bien. Entonces el desafío también pasa por cómo somos capaces en nuestros países, en América Latina, de hacer un uso productivo, de alto impacto de las tecnologías de la información. Y evidentemente la variable precio, como ya mencioné, la asequibilidad. Esto lo voy a pasar porque estamos un poquito tarde. Volvamos ahora a la oferta, ¿no? Que es lo que a los economistas, a los reguladores, a los ingenieros y a los abogados que trabajan en este ámbito posiblemente es lo que más nos seduce. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para cerrar la brecha en América Latina? En primer lugar, y esto es importantísimo, potenciar el despliegue de infraestructuras. O sea, sin infraestructura, sin redes de telecomunicaciones de calidad y ojalá redes competitivas de telecomunicaciones, no vamos a cerrar ninguna brecha. Eso está clarísimo, ¿no? Pero no perdamos de vista la importancia de la inversión, y es un poco el énfasis que quiero plantear en esta segunda parte de la presentación. O sea, la inversión y esa inversión materializada en el territorio, en términos de fibra óptica, en términos de soluciones de acceso, de última milla, de distintas tecnologías, es indispensable para el cierre de lo anterior. ¿Por qué digo eso? Porque a veces tenemos también, o no tenemos autoridades locales 100% convencidas de esto, o nosotros mismos a veces ponemos más dificultades que las
razonables para el despliegue de infraestructuras. El despliegue de infraestructuras tiene que hacerse evidentemente con respeto al medio ambiente, con respeto a la ciudad, en fin, pero tenemos que facilitar que ese despliegue se pueda realizar, porque esa también es la manera de tener más conectividad y tener menores precios, ¿no? La fiscalidad, es decir, la contribución impositiva del sector es muy importante, el espectro radioeléctrico y la regulación. Lo que quiero mantener como mensaje es que en telecomunicaciones no hay atajos, no hay caminos cortos. O sea, las cosas se hacen bien persistentemente en el tiempo, y cuando las cosas se hacen bien persistentemente en el tiempo, se logran muy buenos resultados en términos de penetración, en términos de reducciones de precios y en términos de calidad. Yo no quisiera hacer referencia mucho a mi país, pero yo diría que Chile es un buen caso, es un buen ejemplo de que cuando uno logra construir un círculo virtuoso razonable de inversión, de competencia, con una adecuada regulación, se puede avanzar rápidamente. Justamente este es el círculo virtuoso del cual quería hacer mención, que en mi opinión tiene dos pilares fundamentales. El primero es la inversión, como ya mencionaba, y el segundo es la competencia. En la medida que tengamos inversión, que esa inversión se desarrolle en un entorno competitivo, lo que naturalmente va a ocurrir, y evidentemente también se requiere un rol subsidiario del Estado, es que aumentan las coberturas, se introducen nuevos servicios y bajan los precios. Y ese proceso dinámico y circular es el que alimenta el desarrollo de las telecomunicaciones. Los países que son capaces de construir un círculo virtuoso de estas características son claramente los que más rápidamente avanzan. Y para ello se requiere consolidar un ecosistema digital en que esté el mercado, por cierto, también está el Estado, con una adecuada regulación, con una oferta de valor, como mencionaba anteriormente, que sea adecuada, asociada a la conectividad, con un respeto y un cuidado creciente por los consumidores y un rol subsidiario del Estado que es fundamental para el cierre de las brechas. Esto ya lo mencionaba, inversión, y esto quiero mantenerlo como principio fundamental, es un concepto esencial para el desarrollo de las telecomunicaciones y que duda cabe que la competencia. Acá hay que tener una importante reflexión respecto de lo que yo llamaría el arte de la regulación, ¿no? Que es cómo se genera efectivamente los incentivos adecuados para avanzar en estos dos objetivos fundamentales en forma simultánea. Lo primero es lo que ya mencionaba, o sea, mirar la situación actual y las tendencias, es decir, ¿estamos avanzando o no estamos avanzando? ¿Podemos avanzar más rápido o no podemos avanzar más rápido? Y la pregunta es, ¿cómo avanzamos más rápido? ¿No? O sea, yo creo que la mirada que tenemos que hacer respecto de cómo mejorar la regulación y cómo mejorar las condiciones de competencia tiene que ser siempre una mirada que no sea destructiva, como lo decía en la mañana el superintendente, una mirada que no destruya valor, que no destruya riqueza, sino que al contrario, contribuya a crearla. Maximizar al mismo tiempo el desafío de competencia y el desafío de inversión a veces es complejo. Nosotros tenemos la tendencia natural a pensar que siempre más empresas operadoras es mejor que menos. Y en principio eso casi siempre es verdad. Casi siempre es verdad. Pero sin embargo las telecomunicaciones tienen ciertas particularidades en términos de requerimientos de inversión, en términos de estructura global. Nosotros no vivimos en un mundo en forma aislados en el mundo, no vivimos en una isla, ¿no? Y si uno analiza cuáles son el número de operadores por países, se encontrará que está entre, y particularmente operadores móviles, entre 3 y 5, ¿no? Ese es el rango en que naturalmente se mueve. El promedio de operadores por país a nivel mundial está entre 3 y 4. ¿No? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque cuando a veces se fuerza, y eso lo hemos vivido de cerca, se fuerza en Chile, ¿no? Se fuerza que entren más operadores, a veces les damos condiciones demasiado beneficiosas para que ingresen, y esos operadores a veces no están interesados realmente en invertir para construir infraestructura de alta calidad. Entonces hay que tener cuidado en esa ecuación de cómo somos al mismo tiempo capaces de maximizar la competencia, fundamental como ya hemos visto, con el incentivo de mantener
inversión. Y acá nuevamente, por las características de esta industria, conciliar la certidumbre regulatoria, que es fundamental para que la inversión esté presente, con flexibilidad y adaptabilidad es un desafío importante de los reguladores. Ya para ir terminando, mencionar la importancia de tener marcos fiscales razonables, ¿no? O sea, la teoría económica dice algo que es muy importante y que tiene que ver con lo que planteaba al principio. Cuando una actividad económica genera externalidades positivas, es decir, genera beneficios que van más allá de su propia actividad económica, genera beneficios a otros actores de la sociedad, de la economía, en fin. Lo que la economía dice, lo que la teoría económica dice es que hay que incentivar que esa actividad económica se expanda, ¿no? Porque en la medida que va creciendo, no solamente tiene un efecto directo en términos de mayor crecimiento sectorial, sino que este efecto indirecto hacia el resto de la economía se potencia. Entonces, acá el único punto que queríamos plantear es que el Estado contribuya de la mejor manera y razonablemente, tampoco nadie pediría exenciones de impuestos ni mucho menos, pero sí que contribuya a estimular el desarrollo de esta industria, porque de esa manera se estimula el desarrollo de la economía en total. De hecho, hay estudios que demuestran claramente que reduciendo marginalmente una cantidad, insisto, nadie está diciendo impuesto cero, que sería absurdo, pero reduciendo los impuestos en telecomunicaciones se consiguen más recaudación como consecuencia del efecto del crecimiento económico en el resto de la economía y la recaudación que se produce como consecuencia de ese incremento de la economía. El caso de Ecuador sin duda es interesante. Cuando se deroga el impuesto T3 al consumo de la telefonía móvil, eso contribuyó al crecimiento de la telefonía móvil en los últimos 4 años, ¿no? O sea, hay una relación directa entre reducción de impuestos, en la medida que haya competencia, que esa reducción de impuestos se traslade a los consumidores, evidentemente, y crecimiento económico. Y esto es justamente lo que hacía mención anteriormente, ¿no? O sea, en la medida que las reducciones impositivas pueden generar y tienden a generar mayores recaudaciones como consecuencia de la expansión de las telecomunicaciones. Y punto final que me parece importante tener muy presente, porque ese es un aspecto sin duda crítico para el desarrollo futuro de las telecomunicaciones. Es indudable que en América Latina el cierre de la brecha digital vendrá en buena medida de las tecnologías inalámbricas. Y estamos a la puerta de la revolución de la cuarta generación. La cuarta generación de redes inalámbricas va a permitir tener accesos inalámbricos en el teléfono o en el computador con velocidades similares a las que se puede alcanzar hoy día por ADSL, ¿no? por acceso de cobre. Entonces, el mercado está cambiando y va a seguir cambiando. Solamente mencionar rápidamente, cuando empezó la telefonía móvil, vivíamos en el mundo de la telefonía fija, cuando empezó la telefonía móvil, todos decíamos, mire, esto es un servicio más bien complementario de la telefonía fija, ¿no? Era muy caro, era casi un producto de lujo, los teléfonos eran inmanejables por su tamaño, por sus baterías, en fin. Claramente eran mercados distintos, el de la telefonía fija y el de la telefonía móvil. Lo que ha ocurrido en 10 años es que eso ha cambiado. Hoy día hay familias que optan por tener telefonía móvil y no tener telefonía fija, es decir, se convirtieron en servicios sustitutos. O sea, que uno puede optar finalmente por tener un teléfono fijo o un teléfono móvil. La voz en un entorno convergente pasó indistintamente de moverse por las redes tradicionales fijas o por las redes inalámbricas. En Internet, y es nuestra opinión, estamos en las puertas de esa misma transformación. Hoy por hoy el Internet del 3G, el Internet en el celular, es todavía complementario en términos generales, en términos globales, respecto del Internet que uno puede tener en la casa de más alta velocidad o en la oficina o en la universidad, ¿no? Pero en la medida que efectivamente tengamos una oferta de servicios inalámbricos a través de la cuarta generación en torno a los 10 megabits por segundo, claramente va a cambiar el mercado, van a cambiar las definiciones de mercado y esta tendencia
de ser soluciones complementarias del Internet fijo y del Internet inalámbrico, progresivamente, no digo que esto sea de un día para otro, pero progresivamente empezarán a ser sustitutos, sobre todo en la medida que uno pueda compartir ese acceso inalámbrico a través de soluciones Wi-Fi, ¿no? O sea, crear un hotspot a partir de una conectividad 4G de cerca de 10 megabits por segundo soluciona la necesidad de conectividad de un hogar promedio más que bien, ¿no? Entonces está cambiando eso. Sin embargo, tenemos ahí el desafío de cómo generamos las condiciones de entorno para que ese cambio se produzca. Lo primero a mencionar es que las estimaciones de crecimientos de tráficos para los próximos años, de tráfico sobre las redes, son impresionantes. Este cuadro, que no se llega a ver muy bien, pero es de Cisco y es la estimación hacia el año 2016, indica que el crecimiento en América Latina entre el año 2011 y el año 2016 del tráfico sobre las redes móviles que será de 18 veces. Entonces, o necesitamos redes 18 veces más grandes, de 18 veces más capacidad, o algo tenemos que hacer al respecto, ¿no? Las estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones indican que para el año 2020 se requiere del orden de 1.3 GHz de espectro disponible para soluciones de conectividad inalámbrica. En América Latina hoy día estamos del orden de 200 a 250 MHz. O sea, el déficit o la necesidad de espectro sin duda es importantísima. Y usted ve en la gráfica que está allí. O sea, necesitamos espectro, necesitamos buscar más espectro, necesitamos liberar más espectro, concursar más espectro y que ese espectro ojalá esté disponible para todos los actores de manera que el mercado pueda desarrollarse armónicamente. El dato de Ecuador yo creo que no está actualizado con la última asignación de espectro ACRT, puede ser hoy día un poquito más, pero sin duda, y más allá de los países que están mencionados allí, tenemos una tarea importante por delante en el cual los gobiernos y el sector privado, evidentemente de cara a la ciudadanía, tienen que trabajar en forma prioritaria. El cierre de la brecha digital, ya lo mencionaba, pasará por ello, ¿no? Y una banda sin duda fundamental en la cual se ha venido discutiendo en los últimos años y que creo que será la banda prioritaria para el cierre de la conectividad rural es la banda de los 700 MHz, ¿no? América Latina se está movilizando a utilizar la modalidad de asignación de Asia-Pacífico, que es la que permite maximizar el espectro disponible. Hay cerca de 100 MHz allí que por las características técnicas de esa banda serán críticos para el cierre de la brecha digital. Nosotros hicimos un estudio, está disponible en nuestra página web, en asiet.net, que da cuenta del mayor valor de la asignación de ese espectro para Internet versus la mantención de ese espectro para televisión, ¿no? O sea, creo que es un análisis que era importante hacerlo en su momento. Hoy día ya prácticamente ningún país duda de la importancia de asignar la banda de 700 MHz a la conectividad inalámbrica de datos, pero tenemos allí una tarea importante. Y ya para... yo estaba mostrando una cosa que no era, perdón. Ahí están los datos del estudio, abajo, por si quieren, si llegan a ver algo. Es un estudio realizado por Raúl Katz y Ernesto Flores el año pasado, que creo que puede ser de utilidad para vosotros, ¿eh? Y lo último, señalar que es muy importante, dado que el espectro es un recurso escaso, que es un recurso esencial de las comunicaciones inalámbricas, y como ya mencionaba, creo que las comunicaciones inalámbricas, el Internet inalámbrico será la forma en que cerraremos la brecha digital en nuestros países. Se requiere garantizar que ese espectro sea bien utilizado, que se pueda asignar en forma competitiva a todos, en condiciones razonables, con las menores limitaciones técnicas posibles. Y acá nuevamente entra este trade-off que mencionaba, o esta situación entre competencia e inversión, ¿no? Porque claro, uno podría decir, mire, voy a subdividir el espectro en la mayor cantidad de bloques que pueda, ¿no? Bloques de 5 MHz, por ejemplo, y tengo N bloquecitos, pero si asigno esos bloquecitos y creo que van a haber N empresas que entren cada una de ellas a uno de estos bloquecitos, lo que vamos a tener es muchas empresas dando un Internet malo, ¿no? Y de baja capacidad, porque efectivamente en la medida que el espectro disponible por operador sea más ancho, más grande,
haya mayor disponibilidad, por las economías propias del espectro se logra maximizar la tasa de datos que se puede transferir, ¿no? Entonces, hay que mantener ese equilibrio. No digo que el espectro se asigne a un operador, ni a dos, ni a tres, pero tampoco pensemos que esto es totalmente elástico, ¿no? O sea, tenemos que buscar un equilibrio razonable entre capacidad de inversión, entre uso eficiente de ese espectro, entre maximizar la capacidad de ese espectro para dar soluciones de conectividad y la competencia. Y para que esta transformación de las redes inalámbricas funcione, necesitamos marcos regulatorios que sean convergentes. Y es sin duda posiblemente uno de los desafíos más importantes que tenemos en América Latina, porque el legacy y las restricciones regulatorias que existían en la era del monopolio. Recordemos que cuando teníamos telefonía fija, y esencialmente durante los primeros años de la telefonía fija, pero buena parte de la historia de la telefonía fija es de monopolios naturales, públicos o privados, ¿no? O sea, empresas con participaciones de mercado del 70%, del 80%, sino más. La telefonía móvil es la que ha introducido la competencia en las telecomunicaciones, y lo que tenemos que lograr ahí es un régimen en el cual ambas tecnologías, o todas las tecnologías, puedan desarrollarse. Y acá, como que el lema, ¿no? La frase que a mí me gusta mucho usar es que sea la tecnología la que establezca los límites de lo que se puede hacer, de lo que se puede lograr, y no que sea la regulación la que imponga límites por debajo de lo que la tecnología puede dar. En definitiva, ¿perdón? Bueno, ya estamos bastante pasados de tiempo, solamente quiero agradecer la invitación que nos hicieron. Creo que hay muchas cosas que me encantaría poder seguir conversando. América Latina está en un momento fundamental, yo diría, tiene una oportunidad histórica de dar un salto acelerado hacia el desarrollo. Para lograr ese desarrollo necesitamos que a más tardar el año 2020 hayamos cerrado la brecha digital completamente, con internet de calidad para todos los ciudadanos, para todas las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, y para lograr aquello, insisto en el concepto, no hay atajos, hay que construir un círculo virtuoso de crecimiento, de inversión y de competencia, que es en definitiva lo que nos permitirá lograr esa meta. Entonces, a trabajar, a seguir avanzando, a valorar lo positivo, siempre a valorar lo que se avanza, ver la mitad del vaso que se va llenando y sin duda trabajar para acelerar ese proceso, para que las brechas se puedan cerrar más rápido y para que América Latina pueda ser rápidamente una zona de desarrollo, de democracia y de igualdad. Muchas gracias.